¿Qué nos habla acerca de estas cuatro palabras? ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál está, hermanos, sacándonos de la verdad? Esas cuatro palabras son: uno, legalismo. Entonces de pronto, no, es que esa iglesia es legalista, en cambio esta iglesia no es legalista. Entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿La legalista o la no legalista? Otra palabra que tenemos que definir: religión. Y hay otra palabra que conectamos ahí con eso: religiosidad. Es que yo soy de tal religión, es que mi religión es que esto y lo otro. Hay otra palabra que también vamos a mirar hoy, es gracia. Diga conmigo, gracia. Ahora, por ahí como que nos vamos encaminando porque estamos en el tiempo de la gracia, pero también hay mucha confusión con respecto a la palabra gracia. Y la cuarta palabra que vamos a definir se llama libertinaje. Diga conmigo, libertinaje. Entonces, ay, ¿por qué esta iglesia es así? Y en cambio la otra, en cambio, es como toda chévere, como todos locos. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Ay, pastor, estamos confundidos. No, diga otra vez conmigo, se va la confusión. Quiero empezar entonces por definirlo primero, porque ahí es donde nos encontramos nosotros. Diga conmigo, gracia. ¿Qué es gracia? Entonces, aquí vamos a colocar el significado. Gracia significa, escuche y ve ahí en la pantalla, benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Le repito el significado de gracia. Gracia es benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. También hay otro significado y es don, o sea, regalo que Dios concede al hombre para que alcance su salvación. Se lo repito, don o regalo que Dios concede al hombre para que alcance su salvación. Lea por favor Efesios capítulo 2. Voy a leerlo desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: y Él nos dio vida a vosotros, y Él os dio vida, perdón, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ojo, mire el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su ¿qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, por gracia somos salvos. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Qué es la gracia? Que no es que nosotros hayamos hecho algún mérito para decir, es que yo soy cristiano porque soy buena gente, soy buena persona. Es que
Cristo me dio la salvación porque es que yo por ser tan buena persona me merezco la salvación. No, la Biblia lo que nos dice es que todos estábamos ¿en qué? En pecados. Antes, repito, la Biblia dice por cuanto todos habíamos pecado, todos éramos pecadores. Entonces ninguno fue que hizo mérito, ninguno fue que dijo, no, es que Cristo murió por mí, entonces no, es que yo sí me merecía eso, yo sí me merecía la salvación. No, porque todos éramos pecadores y pecado es pecado delante del Señor. Algunos de pronto dicen, no, pero es que yo era un mentirosito piadosito. En cambio el otro sí era un violador, el otro sí era un asesino, ese sí. Y en cambio no, yo era un pecador pero chiquito. No, pecadores éramos todos, pecadores. Entonces gracia es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Sin discriminación, sin mirar la condición, sin mirar si era alto, sin mirar que éramos una raza superior, sin mirar de que éramos colombianos, sin mirar, hermano, de que nada de eso. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Diga conmigo, eso es gracia. Ese es el regalo de Dios. Recuerde que gracia es el don que Dios concede al hombre para que alcance su salvación. Ahí es donde dice la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Gracia también está descrito en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Ahora ahí es donde nosotros estamos en estos momentos ubicados en la gracia. Nosotros, la iglesia de Cristo, estamos ubicados en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que es gracia. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Dice la palabra: en esto consiste el amor. Pero primero el versículo 9. Devuelva un poquito la cinta. Versículo 9 y 10. Salud, hermano. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Diga conmigo, eso es gracia. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, los que estamos viviendo aquí en Pereira, debemos ser agradecidos con el Señor porque estamos en la gracia. Él nos amó a nosotros primero. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Señor Jesús? Amén. ¿Qué mérito hicimos? Ninguno. No, es que yo vengo de la familia Pérez Jiménez, entonces no, aquí no es por apellido. No vaya a salir con eso de usted no sabe quién soy yo. Simplemente por su tierna gracia. Amén. Sigue, me gusta esa canción de Daniel Calvetti. No es por mis fuerzas, no es por lo que sé hacer, es por su gracia que nos alcanzó. Amén. Ahora, ahí es donde nos ubicamos. Ahorita vamos a devolvernos a hablar un poquitico más de la gracia, porque bueno, yo ya sé en la posición como iglesia donde estamos, Señor. Gracias, Señor, porque por gracia somos salvos. Tú nos amaste a nosotros, ¿qué? Primero. Yo estaba muerto en mis pecados, en mis delitos. Sin embargo, tú no miraste mis pecados, porque si hubieras visto mis pecados, yo no lo merecía. Pero aunque yo era pecador, la Biblia dice, de lo vil y menospreciado nos escogió Dios. Amén. De ahí, hermano, yo me acuerdo una persona contaba el testimonio de que Dios lo sacó del lugar más tremendo, que él decía que tanto que él creía que Dios se había puesto guantes para sacarlo de allá. Que él se sentía tan sucio, tan cochino, que estaba en el lugar más tremendo, que de ahí el Señor lo rescató. Yo creo que Dios también nos ha rescatado a cada uno de nosotros de lo vil, de lo menospreciado.
Como esa canción también, que el Señor nos dio el valor que seguramente este mundo, hermano, ya lo habíamos seguramente perdido. Ya en este mundo no valíamos nada, pero el Señor con su sangre preciosa sí nos dio el valor. Dele ese aplauso a la sangre del Señor Jesús. Amén. Eso es gracia. Dígale a la persona que está a tu lado: el Señor también te alcanzó por su gracia. Amén. No se sienta rechazado de la gracia del Señor. Usted pudo haber sido, hermano, malo. Usted pudo haber matado y comido del muerto. Pero el Señor también vino a rescatarlo a usted, aunque usted no lo merecía. Amén. Pero el Señor también vino a rescatarlo. Eso es gracia. Amén. Ahora voy con la segunda palabra. Repito, ahorita vamos a mirar un poquito más acerca de la gracia. La segunda palabra es religión. Diga conmigo: religión. ¿Qué es religión? Religión es un conjunto de creencias, normas de comportamiento y rituales de un determinado grupo de personas. Les repito, religión es un conjunto de creencias, normas de comportamiento y rituales de un determinado grupo de personas. Para hablarle de una persona que practicaba muchísimo una religión, le puedo hablar de un hombre llamado Saulo de Tarso. Hechos capítulo 26 versículo 5. Muy seguramente todos nosotros también veníamos de una religión, teníamos unas creencias. Seguramente nos habían enseñado unas normas de comportamiento y practicamos o practicábamos unos rituales. Ejemplo, hace poquito, seguramente muchas personas que practican una religión hicieron el ritual que un determinado grupo de personas hace. Le colocaron una cruz ahí de ceniza en la frente, y eso es un ritual. Entonces en mi religión me siento una buena persona cuando me colocaron esa cruz. Son rituales y tienen creencias, hay creencias. Seguramente nosotros también veníamos de una religión, de unas creencias, ¿cierto? De que hacíamos unas peregrinaciones, nos íbamos a cierto lugar porque nos habían enseñado determinadas cosas, nos habían enseñado a respetar ciertas esculturas, rituales, creencias, algunas normas de comportamiento. Y ese era Saulo de Tarso. Hechos capítulo 26 versículo 5. De pronto usted y yo también nos reflejamos en este hombre que era una persona bastante religiosa. Hechos capítulo 26 verso 5, ¿lo tenemos? Dice: los cuales también saben, ahí está hablando Saulo. Si quiere leer el versículo 4. Dice el versículo 4: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Cuántos de nosotros también podíamos decir que éramos muy arraigados a nuestra religión, a nuestra tradición? Levánteme la mano. Los que eran bien arraigados a la religión, ¿sí? Uy, no, pastor, es que mi religión me enseñó y aquí somos católicos, apostólicos y qué más, y romanos, y aparte de eso soy mariana, y soy no sé qué, y soy franciscano. Y bueno, ¿y quién le cambia eso a la gente? Y Saulo era esa persona, practicaba una religión porque la religión tradicional, ¿cuál era? En Colombia, la católica. Todos veníamos seguramente, bueno, si usted no vino del catolicismo, pero yo creo que la mayoría de nosotros veníamos ¿de dónde? De la religión. Practicábamos, teníamos unas creencias, ¿cierto? Nos habían enseñado a rezarle al Padre Nuestro, pero también nos habían enseñado a rezar a María, Ave María o Santa María, Madre de Dios.
pero también a los ángeles, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, pero también a este santo, también a la del Carmen, a la de, bueno, entonces era un poco de creencias, al Sagrado Corazón, a la Virgen de Chiquinquirá, a la de Guadalupe, a la de Fátima, al Milagroso de Buga. Entonces era un conjunto de prácticas, además de normas de comportamiento, y ese era Saulo. Saulo también se había criado en la más rigurosa secta, pero hay un problema, que la religión no salva. Díganle a la persona que está a su lado, la religión no salva, hermano. Ay, pastor, pero yo era tremendo practicante. Sí, nosotros también lo éramos. De pronto, bueno, yo no alcancé a comer la hostia, pero de pronto usted sí pasaba ya. Le daban la hostia y usted se colocaba ya en una esquina y todo, escuchaba la misa. Bueno, ya participé de la misa. Seguíamos unas conductas, ¿cierto? Unas normas, unas pautas. Pero cuando yo entiendo que la religión nos salva, si ya entendemos la gracia, entendemos que somos salvos por gracia, por recibir a Jesucristo como Señor. Mire, Saulo, aunque estaba en una religión, era un sectario, hasta que no tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Léalo, mire en Hechos capítulo 9. Saulo necesitó un encuentro personal con Jesucristo. Y por eso la religión nos salva, porque la religión nos enseña muchas cosas y algunas cosas buenas. La Biblia dice escudriñadlo todo y retened lo que, lo bueno. Sí, yo no puedo decir que hay cosas que nos enseñó la religión que eran malas. No, muchas cosas buenas, muchas normas de comportamiento. Pero hasta que Saulo no tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, como muchos religiosos necesitan también un encuentro personal con Jesucristo, no van a ser alcanzados por esa salvación. Ya le voy a explicar un poquito más adelante. Hechos capítulo 9, versículo, dice la palabra en el versículo 5, o desde el versículo 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Por qué me persigues? Aunque Saulo practicaba la religión, él nos estaba dando cuenta que aún estaba en contra de Cristo Jesús. Porque así como hay muchas cosas buenas en la religión, hay cosas que van en contra de Cristo mismo. Hay cosas que van en contra de la palabra. Entonces nos enseñaron un comportamiento, ejemplo. Yo me acuerdo que cuando uno iba en carretera y veía una imagen, mi abuelito nos enseñaba a persignarnos. Y era una norma de pronto, y pasábamos también al lado de una iglesia católica y también eran unas normas, ¿cierto? Y Saulo practicaba todas las normas religiosas también de los judíos. Sí, había circuncidado, había hecho muchas cosas, pero necesitaba un encuentro ¿con quién? Con Cristo. Porque hay cosas de la religión que van en contra de Cristo mismo. Por eso Jesús le dijo: usted me está persiguiendo a mí, caballero. Usted está en contra de mí, usted practica su religión, pero está haciendo cosas que no son. Y lea, dice la palabra, versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú ¿qué? Persigues. Tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con Cristo. ¿Cuál es el problema de la religión? Aunque hay cosas buenas en la religión, mi amado hermano, a veces la religión, primero, el Señor también se lo dijo mucho a los fariseos: la religión también ni entra ni deja entrar en muchas ocasiones, porque a veces la religión nos lleva a ser también hipócritas. La religión, aunque nos enseñó algunas conductas y nos enseñó a hacer algunas cosas, pero realmente relación con Dios no había. No teníamos una relación con el Señor. Entonces por eso mucha gente decía: el que peca y qué, y reza empata, y no. Entonces mire dos versículos, Mateo 23:13. Entonces uno quería practicar una religión, pero salía de la misa. Mire cuánta gente, eso pasa mucho, sobre todo en la gente del campo, en las veredas. Se viene la gente del campo, primero se vienen a la misa el domingo. Bajan las personas de las veredas del campo y domingo para ir a misa, y se vienen a misa.
Pero luego que salen de misa, bueno, muchos van a hacer el mercado, domingo de mercado, pero luego se van a tomar unas polas y unos guaros con los amigos. Se van para la cantina, se van para el billar, y entonces ahí es donde viene el problema. ¿Y qué quedó entonces de la misa de la mañana? No, pues le enseñaron de pronto a la gente vaya a misa, pero de resto, y bueno, esas eran las normas de comportamiento, pero de ahí no sabíamos más, no había una relación sincera con el Señor. Entonces mire, el Señor sí que le dijo mucho a los fariseos, Mateo capítulo 23 versículo 13, dice la palabra del Señor: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están ¿en qué? Entrando. Los fariseos y los saduceos eran aquellas personas que también aún enseñaban unas conductas religiosas, pero que ni ellos mismos la practicaban. Entonces ni entraban ni dejaban ¿qué? Entrar. Esa es la religión. También mire en el capítulo 23 verso 27, la hipocresía mora en la religión. Dice la palabra: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda ¿qué? Inmundicia. Esa es la religión. Por eso le digo que la religión no ¿qué? No salva. Solo conocer a Cristo te libra de la religión. Amén. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Ahora, tercera palabra, ya descubrimos el significado de gracia, religión. Ahora, ¿qué es legalismo? Legalismo es una posición extremista de tomar toda la Biblia literalmente sin el discernimiento del Espíritu Santo. Eso es legalismo, se lo repito. Es una posición extremista de tomar toda la Biblia literalmente sin el discernimiento del Espíritu Santo. Ejemplo, usted puede decir: no, pastor, es que la Biblia hay que obedecerla tal cual. Entonces, si usted lee pasajes como: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si fuéramos legalistas, ¿qué nos tocaría hacer? Hermano, que hubo el ojo para afuera. Ah, no, pastor, pero la Biblia dice eso. Sí, pero hermano, pida al Espíritu Santo de Dios antes de cometer una locura. Amén. ¿Cuánto me están entendiendo? La Biblia dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Uy, aquí estaríamos, hermano, todos aquí sin manos. Ah, pastor, pero la Biblia dice. Espera, hermano, que ese es el problema del legalismo. El legalismo es una posición también extremista de tomar la Biblia literalmente, pero sin el discernimiento de ¿qué? De espíritu. Y eso también lo aprovecha mucho el diablo, tanto que el diablo le dijo a Jesús, Mateo capítulo 4 versículo 6, el diablo quería que Jesús tomara también, supongamos, ciertos textos literalmente de una forma legalista. Ejemplo, Mateo capítulo 4 versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Mire, Jesús estaba en el pináculo del templo, estaba en un lugar alto, haga de cuenta, hermano, en el viaducto, y lo coge el diablo y le dice: ah, pero es que escrito está. Y le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie ¿en qué? En piedra. Entonces el diablo también estaba utilizando un versículo que lo quería utilizar de una forma ¿qué? Legalista. Bueno, láncese a ver. Y ahí es donde mucha gente también, a veces, hermano, vienen también los malos testimonios. Porque hay mucha gente que no le pide al Espíritu Santo: bueno, Espíritu Santo, guíame, llévame a entender tu palabra, Señor. Se mete en oración, se puede meter en ayuno, y le va pidiendo al Señor, y por eso se congrega. Por eso la importancia de congregarnos, amén.
para que la gente no coja la Biblia, hermano, ahí como loco y a decir, ay, pero es que mire, es que escrito está, es que la Biblia dice. Bueno, pero hermano, venga, pidamos al Espíritu Santo y mire que el Señor Jesús no le hizo caso al diablo, aunque estaba utilizando un versículo, pero es que, mire el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos me están entendiendo hasta allí? Mire Mateo 15:2. Mateo capítulo 15, versículo 2. Ahora, los mismos fariseos, esto también va muy de la mano con la religiosidad, habían cogido también cosas aún de la Biblia y la habían pasado también al extremo. Leamos el versículo 1 y 2, 15, 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen ¿qué? Pan. Esto ya se habían pasado a una situación, a un lado ¿qué? Legalista, extremista. Ya era mejor dicho, bueno, pero no se lavan las manos, pecadores. Y ellos tenían tradiciones, eso va, repito, muy de la mano de la religiosidad. Hay cosas que se toman también a través de la parte religiosa. Hay veces que queremos imponer muchas cosas y decir, bueno, si la abuelita se vestía con alpargatas, entonces, hija, usted tiene que vestirse con alpargatas porque su abuelita se vistió con alpargatas. Entonces, a veces se cogen cosas también para irse ¿a dónde? Al extremo. Sáltese ahora al versículo 8 y 9. Dice la palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí, pues en vano me honran. Y mire, dice, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? Entonces el legalismo también es coger cosas, hermano, aún mandamientos se convirtieron en mandamientos de hombres. Y ya, hermano, el legalismo, hermano, es muy señalador. El problema del legalismo, hermano, es que, mire, y de una vez, están comiendo con las manos sucias. Entonces por ahí a mí me enseñaron también una frase, mugre que no mata. Y Jesucristo lo dijo, no hace daño lo que entra, ¿por qué? Por la boca. El problema no es eso, el problema es lo que abunda en ¿dónde? En el corazón, lo dijo Jesucristo. Amén. Entonces a veces el legalismo también nos lleva a ser un poco, hermano, tenso, ¿cierto? Sí, queremos ser una iglesia, hermano, regida bajo la palabra del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Yo quiero, mi amado hermano, que nosotros seamos una iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, que no nos salgamos de la palabra del Señor. Pero tampoco podemos irnos, hermano, ahora al legalismo, a señalar, a condenar, a juzgar. Mire, pastor, ese son un mundo de pecadores. Porque el legalismo también, hermano, se cometen muchos errores en el legalismo. En el legalismo también, mire Lucas 7:36. A veces el legalismo es muy, hermano, también condenador o condenatorio, no sé cómo decirlo. Y es, hermano, solamente a veces hasta se confunde, hermano, y se vuelve, hermano, al chisme, a la murmuración. Mire esa hermanita como vino. Mire ese hermanito, terrible, ¿no? Sí supo, ¿no? Y a veces ya no es, vamos a orar por tal hermano, sino hermana, cuénteme porque hay que orar. Ese hermano no, es que yo sabía que ese hermano estaba como en pecado. Y se vuelven, hermano, personas así, pero hermano, señaladoras, condenadoras. Yo sí sabía que eso fue que Dios lo castigó. ¿Qué tal con Job, no? Yo sí sabía que Job estaba en pecado, ese hermanito Job estaba en pecado, y la Biblia a mí no me dice que Job estaba en pecado. Pero a veces uno entra también a esa posición, a ese señalamiento. Eso debe ser que Dios, mi Diosito lo castigó. Porque mi Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su varita de gran poder. Entonces a veces se van a una posición también extremista. Lucas 7:36 dice la palabra del Señor. Dice, uno de los fariseos, mire que por lo general el problema era con ¿quiénes? Con los fariseos, con los religiosos. Y entonces dice, y uno de los fariseos rogó a Jesús
que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era como pecadora, uy, matémosla, apedrémosla. Y dice la palabra, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, ahí vino el legalista, el religioso que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, aleluya, santo, alabado, santo. ¿Qué pasa con el don de profeta del Señor? Aleluya. Vive Jehová. Y dice: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es ¿qué? Pecadora. No, ya se vuelven, hermano, personas es como condenadoras. Ay, pecadora él y yo santo. Ella chusma, yo aleluya. No, Dios no nos llamó para eso. ¿Cuántos están conmigo? Dios no nos llamó, hermano, para convertirnos en fariseos ahí, chusmas allá, y los cristianos aquí no salgamos, hermano, porque nos untamos de mundo. No vaya a un centro comercial, hermana, porque se unta el mundo. Y a veces así, hermano, entra mucha gente, hermano, en una confusión también. Y dice la palabra, dice: entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Amén. Ahora, ¿eso cómo se llama? Diga conmigo: gracia. Mientras el otro estaba en la religión, otra vez en el extremismo, pero es pecadora. Pero ahí es donde nosotros tenemos que sabernos ubicar en la gracia. Amén. Ahora, la cuarta palabra que vamos a mirar, que también es otro problema, así como hay una posición, como decimos, de ultraderecha, extremista, también está la posición de la ultraizquierda, que es el libertinaje. ¿El libertinaje qué es? Libertinaje es libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o hace. Entonces se lo repito, el libertinaje es libertad pero excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Yo me acuerdo una vez me tocó liderar un campamento juvenil en otra ciudad que nos invitaron con mi hermano, el pastor de Fusa, y nos invitaron a liderar un retiro de jóvenes, pero no unos jóvenes, como decimos, unas caspas. Y entonces nosotros dizque liderando y nosotros éramos pastores invitados. Estaba el pastor, pues obviamente el organizador del evento, y a nosotros nos habían invitado. Y el pastor principal nos dice: venga, pastores, me hacen un favor, le dicen a los muchachos que ya para el salón, que ya para el salón. Y nosotros empezamos pues como invitados: muchachos, que para el salón. Y a veces a uno no le hacen caso. No, muchachos, que para el salón, que para el salón. Y llega y me coge un muchacho bíblico, y el chino era bíblico. Me dice: ¿qué, pastor?
La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Eso cómo se llama? Libertinaje. Y así hay gente conchuda que también coge la Biblia y dicen, yo estoy en la gracia, pero se van ¿a dónde? Al libertinaje. Ya se convierte en una libertad excesiva. Ya también dicen, no, ya estoy en la gracia de Dios y ya no hay problema. Ay, a mí que nadie me juzgue. Ay, no sé qué, no me señale, hermano. Porque está el problema del que señala, ¿cierto? Pero ese ya dejémoslo quieto allá. Amén. Pero el de acá también, hermano, ese se cree tan libre que no, que él puede hacer lo que quiera. Mire Gálatas 5:13. Y eso tampoco está bien. Yo tampoco quiero, hermano, formar una iglesia libertina, o el Señor no quiere, más que yo como pastor. Pero el Señor tampoco quiere una iglesia, hermano, ahí toda libertina. Que no, yo ya estoy en la gracia, todo chévere, todo bueno, todo cool, pastor. Yo por eso me echo mis guaros, pastor, y estoy en la gracia. Yo por eso tengo 5 mujeres y estoy en la gracia. Y como el Señor me perdona. Uy, hermano, ahorita también eso es lo peligroso. Hay, hermano, también mucha predicación, sí, hermano, de la gracia, pero ya se convierte, algunos teólogos le han dado un nombre, la hipergracia. Por ahí salió también el fundador, hermano, de la iglesia Creciendo en Gracia. Antes era un pastor cristiano, fue formado también en una iglesia bautista. Y la doctrina de la iglesia bautista, hermano, es buena, pero esa persona empezó, repito, siendo pastor cristiano, pero empezó, hermano, a correrse el hermano, en esa época el cassette, luego se le corrió el CD, ahora se le rayó el MP3, hermano. Y esa persona, hermano, ya dijo que no, que él era Pablo, y luego resultó diciendo que él era Cristo, y al final resultó diciendo que era el anticristo. Y al final resultó tatuando a la gente con el 666. Y decía, no, es que usted ya es salvo por gracia, hermano. Y oiga, y terminó, hermano, tatuando un poco de gente. Y la gente, sí, es que mi papá se llamaba, ya se murió, José Luis Miranda, creo. Y fue el fundador de la secta Creciendo en Gracia. Y arrancó siendo un pastor cristiano, pero terminó, hermano, por allá haciendo locuras. Y nosotros tenemos que cuidarnos también de eso. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a su lado, pilas, hermano, ojo, no se confunda tampoco. La Biblia dice, mirad que nadie os engañe. Amén. Ahora dice Gálatas, capítulo, les dije 5:13. Amén. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplo, hermano, mire, usted puede, ahorita cantábamos una canción, libre para correr, libre para danzar. Amén. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, en danza, en alegría. Eso es libertad. Pero, ay, pastor, ahí la Biblia dice que el Señor cambió mi lamento en baile. Por eso yo me voy para la badea ya. Ya se vuelven, hermanos, libertinos. Ya cogen textos bíblicos, hermano, para... Ah, no, pastor, sí, es que... Siga leyendo, dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No salga, hermano, el día de mañana con cosas raras. Amén. Dígale otra vez a la persona que está a su lado, no vaya a salir con cosas raras, hermano, que es que, hermano, y el diablo es puerco. Entonces, ¿qué es libertinaje? Es una libertad ya excesiva. Ya es donde la gente, hermano, ya también se desenfrena. Donde ya a veces uno dice, bueno, pero este es cristiano, pero este no. Entonces no hay tampoco como diferencia entre un cristiano y pues una persona que está en el mundo. Pues entonces sigamos siendo mundanos, ¿cierto? ¿Para qué venimos a la iglesia? Entonces mi pregunta. Sí, no, pastor, yo no vuelvo a la iglesia porque por gracia. No podemos cambiar, hermano, lo que es la libertad, ¿cierto? La gracia, y convertirla ahora en ¿qué? En libertinaje, por darle ahora gusto a ¿qué? A la carne. ¿Cuántos me van siguiendo hasta allí? Solución, Josué capítulo 1, versículo 7.
Entonces son esas doctrinas, hermano, también libertinas, hermano, que no, ya nada es pecado, tú estás bien, tú chévere, yo chévere, todos chéveres. Y hermano, y también es un problema porque entonces, ¿qué tal al interior de las iglesias, hermano? Adulterios, fornicaciones y lo mismo de siempre. Guárdanos, Señor. Ah, pastor, pero ¿y la gracia? Bueno, sí, pero ahorita le voy entonces nos vamos a volver un poquito otra vez a lo que es gracia. Amén. Pero ya le expliqué, ya le dije gracia, religión, legalismo, libertinaje. Ahora la solución, Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate, dice muy qué, valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pero mire lo que dice: no te apartes de ella ni qué, ni legalismo, ni libertinaje. Amén. Si nos vamos al lado del legalismo, no, hermano, estamos mal, porque o si no, como los religiosos, ni entramos ni dejamos entrar. Ya, hermano, nos volvemos una secta también, ahí toda religiosa ahí. Somos la secta ahí religiosa de los ya santísimos de la Trinidad, aleluya. Y los demás. Entonces no, tampoco podemos irnos allá al extremo. No, sentarnos allá con el pecador y predicarle, no, pastor, porque menteco. Pero tampoco podemos irnos al libertinaje. Entonces, ay, pastor, no va a salir como el joven también que se iba a las discotecas porque estaba detrás de una muchacha. Ay, pastor, es que yo mientras bailo le voy predicando al oído ahí. Y como en las discotecas ahora se baila que Jesús me dijo que me riera si el enemigo. Sí, yo he visto, hermano, discotecas que ponen las canciones cristianas de Juan Luis Guerra. Allá están, hermano. Entonces, ni legalismo ni libertinaje. El Señor le dijo a Josué: no te apartes ni a diestra ni a qué, ni a siniestra. Amén. Mire, Jesús mismo, entonces ahí es donde quiero empezar a hablarle otra vez acerca de la gracia. ¿Cuántos estamos en la gracia? ¿Ya estamos posicionados? Libertinaje no, legalismo no, religión tampoco. Diga conmigo gracia. Pero le voy a explicar entonces un poco más acerca de la gracia. Entonces, primero, la gracia también, mis amados hermanos, nos debe llevar a reconocer que hemos pecado, porque no entraríamos o no estaríamos dentro de la gracia si no reconociéramos que veníamos del pecado. Recuerde que la gracia, hermano, es un don inmerecido, pero la Biblia dice que Jesucristo precisamente vino, hermano, a quitar el pecado de nosotros. Amén. Pero si usted no reconoce que ha pecado, ahí es donde viene el problema. Si nosotros no detectamos el problema, el pecado, por eso vuelve a Efesios 2:5. De ahí que el problema del fariseo era ese. El fariseo veía a la mujer pecadora, pero él se creía de pronto una santa paloma. Pero la gracia nos alcanza cuando empezamos a reconocer que era que estábamos en pecados, estábamos muertos en pecados, porque o si no también ¿para qué Cristo vino? Si no, no hubiera necesidad de que Cristo hubiera venido. Pero Cristo tuvo un propósito al venir, al morir en propiciación por nuestros ¿qué? Pecados. Entonces, si yo sigo considerando que soy buena persona, soy buena gente, mire, por eso hay mucha gente también que es el problema, dice: no, es que yo soy tan bueno que yo no necesito. Y ahí es donde a uno le toca también llevarlo a la gracia, y la gracia es aún llevarlo a reconocer que venimos todos del pecado. Efesios 2, versículo 5, dice la palabra, dice: aún estando nosotros muertos en ¿qué? En pecados, nos dio ahora ¿qué? Vida. Gracia es reconocer que estábamos ¿en dónde? En pecado. Es detectar también el pecado. Porque si usted en la gracia no detecta que eso es pecado, lamentablemente vamos a seguir en pecado, y mientras estemos en pecado vamos a seguir estando muertos. ¿Aló?
Sí, no puedo decirle yo gracias. Eso ya se llama libertinaje. Ah, yo soy salvo por gracia y sigo en pecado. No. Gracia es detectar el pecado que estaba muerto y ahora acepto la gracia, la vida de Cristo en mi vida. Amén. Eso es gracia. Dele ese aplauso al Señor. Mire, supongamos la historia del hijo pródigo, Lucas 15:11. ¿Cuántos han leído la historia del hijo pródigo? Esa es la historia más linda de la gracia. Se habla mucho acerca de la parábola del hijo pródigo en la gracia porque el padre recibió al hijo. Y aunque el hijo estaba ¿dónde? En pecados y delitos. El hijo se había ido de la casa y había querido vivir ¿cómo? Perdidamente. Y fue alcanzado por la gracia del Padre. ¿Cuántos decimos amén? Eso es lo lindo de la historia del hijo pródigo, que el padre otra vez lo recibió. Ese hijo que estaba por allá en el pecado fue a gastar la plata, dice la palabra, con rameras, desperdició, vivió perdidamente. Y la Biblia dice que el padre lo recibió. Hasta ahí muchos predican esa historia, pero dentro de esa historia de la gracia hay algo fundamental, y fue que el hijo reconoció su pecado. Amén. Lucas capítulo 15, versículo, dice la palabra en el versículo 16. Dice 15:16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Mira el versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado ¿tu qué? Tu hijo. ¿Qué hizo el hijo pródigo para ser alcanzado también por esa gracia? Reconoció que estaba viviendo ¿en qué? En pecados. Y eso fue lo que le dijo. Vea el versículo 21. Primero él lo reflexionó y luego lo reconoció diciéndoselo al Padre. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado ¿tu qué? Tu hijo. Si yo le hablara, hermano, de gracia sin reconocimiento de pecado, mire, seguimos siendo los mismos pecadores, no habría diferencia. Pero el hijo pródigo fue alcanzado por gracia cuando él reconoció ¿su qué? Su pecado. Le voy a hablar de otra historia. Un hombre malhechor, malvado. Recuerde que anteriormente a los que, primero le digo, recuerde que Jesucristo no fue el único que lo crucificaron. Jesucristo no fue el único ser humano que fue muerto en una cruz. No, hubo muchos. Y era, digamos, que la pena más tremenda en esa época, la crucifixión. Y al lado de Jesús murieron dos personas, dos malhechores. A ellos también, digamos que ellos sí se ganaron, aunque Cristo fue a la cruz injustamente, ¿cierto? Porque Él era justo. Pero los otros dos sí fueron a la cruz porque habían cometido unos delitos. Pero la gracia también alcanzó a uno de los dos porque hizo algo especial. Lucas 23, lo mismo. Es otra historia de la gracia. Mucha gente dice: ah, pastor, pero el Señor dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muy bien, eso es gracia. Pero la gracia alcanzó a ese hombre por algo que a veces dejamos ahí como que dejémoslo de lado, como que ese no hizo nada. No, sí, mire, Lucas capítulo 23, que ahí está el problema. Yo he escuchado a muchos decir: no, a usted no le toca hacer nada ya, hermano. Ya Cristo lo hizo todo. Espere, Lucas capítulo 23. Dice la palabra en el 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Mire el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros ¿qué? Hechos. ¿Qué hizo ese hombre? ¿Por qué fue alcanzado por gracia? Porque él reconoció. Él no se quedó diciendo es que yo soy tan buena gente, tan buena persona. No, él dijo, nosotros aquí estamos muriendo porque merecemos, nosotros somos pecadores, mas este ningún mal hizo. ¿Sabe? Reconoció que Jesús era justo. Prácticamente y lo aceptó como Señor y Salvador de su vida. En el último momento, pero fue alcanzado ¿por qué? Por gracia. Por eso dice la palabra en el versículo 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu ¿qué? En tu reino. Y dice la palabra, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Diga conmigo, eso es gracia. Pero ¿por qué lo alcanzó la gracia? Porque reconoció que el pecado. ¿Por qué la Biblia no me dice, bueno, los dos, usted también que me injuria, ahí lo voy a hacer salvo? Y usted también. No, la Biblia no me dice que el otro también alcanzó, fue alcanzado por la gracia. Porque antes el otro, ¿qué fue lo que hizo? Lo injuriaba. Pero a este, ¿por qué lo alcanzó la gracia? Porque aún a último minuto reconoció primero su pecado y reconoció a Jesús. Amén. Esa es la salvación. Por eso dice la palabra en Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro ¿qué? Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos ¿qué? Salvos. Eso es gracia. Pero usted no me puede quedar, ay sí, bueno, ya yo sigo en pecados y todo. Este hombre reconoció su pecado y la Biblia dice, el que reconoce su pecado y se aparta hallará ¿qué? Misericordia. Amén. Ahora, ahí es donde viene el dilema. Mire que Cristo mismo ahora, miremos lo que es de la ley. Ay, pastor, como estamos en la ley, como estamos, perdón, en la gracia, entonces la ley, ya pastor, todo eso ya quedó. Pero mire lo que dijo Jesús, Mateo 5:17. Cristo mismo nos enseñó lo siguiente. Mateo capítulo 5 verso 17, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Cuando mucha gente empieza a pelear, hermano, que es que la ley, que es que no sé qué, que es que ya no somos de la ley sino de la gracia, y la ley y esto y lo otro. Mire, Jesucristo dijo, cuando dice abrogar significa, yo no he venido a suspender o a dejar sin vigor. Jesucristo no desconoció la importancia de las leyes. Aunque nosotros ya no estamos regidos ahorita, tranquilo, que mucha gente dirá, uy pastor, me confundiste otra vez. No, diga, fuera confusión. Ahorita se lo voy a explicar con tablero, en un ejemplo muy sencillo. Pero Jesucristo lo primero que dijo, venga, ustedes no piensen que yo vine a suspender o a dejar sin vigor la ley. O sea, Jesucristo le dio relevancia también, ojo, al Antiguo Testamento. Amén. A mí lo que la Biblia me enseña es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Diga conmigo, toda. Desde Génesis a Apocalipsis. Amén. Es que yo estoy en la gracia y no sé qué. Bueno, pero mire lo que la Biblia también nos enseñó, lo que la Biblia dice. Ay, pero es que eso es de la ley. Espere, porque Jesucristo no vino a suspender o a abrogar, a decir, no, ya el Antiguo Testamento acabémoslo. No, toda la escritura es útil, va a ser muy útil. Amén. Ahora, mire este otro versículo, mire lo que dijo el salmista, Salmo 119, versículo 97, para los que se están yendo al extremo de la hipergracia, del libertinaje. El salmista, y eso es lo que nosotros también debemos valorar también de la ley. Por eso tenemos también el Antiguo Testamento, porque ese es el dilema de muchos. Ay, pero es que eso es del Antiguo. Eso es del Antiguo.
Pero espere, no se ponga a pelear tampoco contra el antiguo, más bien, mire el Salmo 119, versículo 97, ¿lo tiene? ¿Qué dijo el salmista? Oh, cuánto amo tu ¿qué? Tu ley, todo el día ella es mi ¿qué? Mi meditación. Que el Antiguo Testamento es la ley para muchos, es que esa es la ley, y nosotros ya estamos en la gracia, entonces la ley, espere. Ame también la ley, porque la ley también trae bendición, trae prosperidad. Ahorita no alcanzamos, o de pronto se me pasó en el texto de Josué. La Biblia dice: no te apartarás de la ley ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todos tus ¿qué? Tus caminos. Entonces por eso el salmista decía: cuánto amo tu ¿qué? Tu ley, y yo medito en ella todo el tiempo. Amén. La ley tampoco es para desecharla, para quemarla. Yo no sé, hermano, no faltará de pronto, hermano, la secta que se coloque a quemar ahora los antiguos testamentos. Sí, porque no, ya eso es de ahí en adelante. Es más, hasta Cristo mismo a veces lo dejan de lado. Es que Cristo, pastor, también fue de la ley. No. Entonces, ¿desde dónde cogemos la Biblia? Hay mucha gente que ya nos deja hasta sin Biblia, hermano. Entonces, ¿qué leemos? Y el Señor nos dice: ame también la ley. Salmo también 1, la Biblia dice: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Amén. O sea, supongamos en la ley: no cometerás adulterio, hermano, pues eso va a traer bendición para su vida. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya ¿qué? Bien, y seas de ¿qué? De larga vida. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las ¿qué? Las cosas. Amén. Entonces, mire lo que Pablo nos habla acerca de lo que fue la ley. Gálatas 3:24. Gálatas capítulo 3:24. La ley que es para nosotros, aunque estamos en la gracia. ¿Cuántos estamos en la gracia? Pero ¿qué es la ley para el cristiano? Nada, pastor, ya eso no sirve para nada. No, eso no me dice la Biblia. Y eso tampoco lo dijo el apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que más predicó acerca de la gracia. Pero en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 24, mire lo que dice la palabra del Señor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa palabra ayo, como casi no la entendemos, también usted le puede colocar tutor. La ley fue nuestro tutor. La ley, digamos que fue nuestro maestro. ¿Para qué? Dice la palabra: para que ahora venga Cristo Jesús a nuestras vidas. ¿Para llevarnos a qué? A Cristo. La ley fue ese tutor, esa profesora. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista como el profesor o la profesora, ¿alguno tuvo un profesor, una profesora que de pronto usted dice: uy, pastor, ese profesor cuchilla? Levánteme la mano. ¿Se acuerda de ese colegio allá que casi ¿cómo decimos? Lo raja, le hace perder el año. ¿Alguno tuvimos un profesor de esos? Y si usted lo ve de esa manera, usted dice: uy, sí, pastor, ese profesor que fue cuchilla, ese profesor que casi no me pasa al año, ese profesor de matemáticas. ¿Cuál fue el profesor que usted más tuvo así que fue? ¿Ah? El de química, el de física, ¿cierto? El de trigonometría. Uy, escucho la palabra trigonometría y me pasan escalofríos. Cálculo, uy, no, hermano. Y preciso, nos tocó el profesor. Yo tenía un profesor que era de cálculo en el colegio, y el hombre no se estresaba. Y eso que era en el colegio, eso ocurre mucho en la universidad, pero en el colegio a mí me pareció curioso ese profesor, que ese profesor no se colocaba a decir: bueno, silencio, niños, a ver, siéntese, a ver, cuadren el pupitre, a ver, todos, manito. Ahí se le iba media clase a muchos profesores. A ver, todos callados, silencio. Pero ese profesor llegaba al salón y uno sabía. Nosotros le colocamos un apodo a ese profesor, le decíamos Drupi.
Y al profesor le decíamos, Drupi, llegó Drupi. Y ese profesor llegaba con su libro al salón, dejaba las cosas en el pupitre y se colocaba a escribir en el tablero. Bueno, entonces esto es así. El que le ponía cuidado, bien pueda. El que no, prácticamente para el profesor de malas. Así que él se evitaba de que callado, silencio, juicio. No, él llegaba a lo que llegaba. Y él decía, y él hablaba pasito. Él decía, bueno, les explico aquí, mire, esto es esto y lo otro. Entonces por allá, silencio, profe, hable más duro. Y el profesor simplemente decía, si ustedes hicieran silencio, escucharían. Y de verdad que eso nos arregló a mucho ese profesor. Y era cuchilla, de verdad, porque él llegaba a explicar y punto. Y luego saquen la hojita, examen. Y luego, profe, pero es que de mala ustedes no pusieron cuidado. Yo les expliqué. De pronto ese profesor, si yo lo veo de esa manera, uy, ese profesor cuchilla, ese profesor malvado. Si vemos la ley como lo malo, uy, esa ley nos condenó, esa ley. No, si no fuera por la ley, nosotros, hermanos, no descubriríamos que éramos pecadores. ¿Aló? Y entonces, ¿cómo vamos a ser alcanzados por la gracia? Aunque la gracia, repito, es algo inmerecido. Pero ¿cómo si no reconocemos que somos qué? Pecadores. Y la ley fue la que nos enseñó. De pronto a veces a las malas. Bueno, mire, esto es pecado. Que ese fue el choque también entre precisamente ese lapso entre Jesús y la ley. Señor, apedreémosla porque fue sorprendida en el acto. ¿Cierto? Era pecadora. Y el Señor les dijo, bueno, pero el que esté libre ¿de qué? El Señor les vino a enseñar que cada uno tenía su qué. Porque ellos se creían también tan perfectos que no se habían dado cuenta que ellos también eran ¿qué? Pecadores. ¿Aló? Entonces esa es la importancia de la ley. La ley fue nuestra tutora. Amén. Entonces por eso no podemos desecharla. Si quieres, Fercho y Kate me van ayudando a acomodar aquí el tablerito que les voy a colocar simplemente un ejemplo para concluir. Pero ahora mire, Romanos capítulo 14 versículo 1. Quiero tocar un tema a veces que es espinoso también, pero Señor, me cubro con tu sangre preciosa. Mire, Romanos capítulo 14 versículo 1. Dice la palabra. La Biblia dice, déjalo ahí, ya lo acomodo y me ayudas con el versículo ahí. Romanos capítulo 14 versículo 1. Entonces, ¿cuántos estamos en la gracia? Listo, ya sabemos que ahí estamos, pero ojo, no se vaya tampoco a ir al extremo del libertinaje. Amén. Romanos capítulo 14 verso 1 dice la palabra, recibida ¿qué? Al débil en la fe, pero no para contender sobre ¿qué? Sobre opiniones. Yo sé que muchos que ya llevamos tiempo en el evangelio, a veces nosotros queremos meterle, hermano, el bocado completo al nuevecito, ¿cierto? Que entienda. Casi que nos dan ganas como Chespirito coger la peinilla así. Pero no, hermano, toca con paciencia. ¿Recibir a qué? Al débil en la fe. Porque hay algunos que ya llevamos un buen tiempo en los caminos del Señor, en el evangelio, ya nos consideramos fuertes en muchas áreas. ¿Cuántos decimos amén? Sí, gloria a Dios, ya Señor, ya. Y aunque la Biblia dice que el que crea también estar firme, mire que no, ¿qué? Bueno, pero hay muchas cosas en las cuales uno ya se siente firme, radical, ¿cierto? Ya al menos, yo le canto al Señor mucho, Señor, hazme un radical, amén. Señor, yo quiero ser una persona radical. Pero a veces uno meterle todo ese bocado, hermano, ¿cierto? Toca a veces como con los bebés, toca con compota primero. Amén. Toca suave, hermano. Dígale a la persona que está a su lado, suave, hermano, suave. Se me acuerda esa tortuguita de la película de Buscando a Nemo. La tortuguita decía suave, suave. Y eso es lo que la Biblia dice, reciban al débil ¿en qué? En la fe.
Amén, toca ir enseñándole, explicándole, sí que se meta en la gracia, pero hay cosas que la ley son nuestro tutor. Amén. Hay cosas que a veces le van a disgustar a la persona. Sí, hermano, bueno, empiece a dejar el pecado, renuncie al vicio, a la borrachera, renuncie, hermano, a tantas cosas, no le dé más gusto a la carne. Amén. Y eso a mucha gente pues no le va a gustar. Una persona nos preguntaba la vez pasada: ay, pastor, entonces tengo que dejar de escuchar música mundana. Y es que eso también lo escuché de un predicador. Él decía que no es que haya música mundana o música cristiana, no, es precisamente el contenido, porque música es música. O sea, la guitarra, hermano, es el sonido de la guitarra para el cristiano, para el mundano. El problema no es el sonido de la guitarra o el sonido del piano o el sonido de la batería, pero el problema es el contenido. Entonces ahí es donde uno le va enseñando, pues, qué estás escuchando, ¿cierto? Si usted la pasa escuchando un contenido, pues ahí morboso y esto y lo otro, y pues eso obvio que lo va a contaminar. ¿Cuánta gente no está contaminada? ¿Cómo está nuestra juventud ahorita escuchando, supongamos, esa música reggaetón? ¿Ah? Y que vamos, y que esta noche, y que tú quieres, y que la vecina quiere, y que la vecina está antojada, que mejor felices los cuatro. Y entonces pues si se la pasan escuchando eso, pues obvio que van a estar con una mente que pervertida. Entonces eso hay que enseñárselo al débil. ¿En la qué? En la fe. Amén. Mire, enseñarle a un joven: no os unáis en yugo ¿qué? Desigual con un incrédulo. Ay, pastor, entonces no puedo tener novia que no sea cristiana, que no sea de la religión. No, recuerde que no es que estemos en una religión. A mí una vez también me preguntaron eso en el colegio. Estaba yo en el colegio y me dicen unas muchachas: ¿cierto, Rubén, que a usted en su religión no le dejan tener una novia que no sea de su religión? Y yo les dije: no, es que más que mi religión, más que porque mi papá es pastor, yo le voy a preguntar una cosa. Yo le dije a las muchachas, y le dije a una: ¿a usted qué le gusta hacer los fines de semana? Me dijo: ay, pues Rubén, un bailecito y todo, y pues ir a un barcito, yo creo que es como chévere, como... Y yo le dije: pero es que eso no me gusta a mí ya. A mí me gusta es más bien estar en la iglesia. ¿A usted le gustaría ir a la iglesia? Ay, no, Rubén, qué aburrimiento. Entonces, ¿sí ve? ¿Para qué nos vamos a cuadrar? Le dije. ¿Sí ve que no hay comunión? No es porque mi religión me lo prohíba. Lo que pasa es que somos como agua y aceite, ¿cierto? Ya no hay comunión. Entonces, cuando usted ya sabe que no es por su religión, sino es porque usted tiene una relación con Dios, porque usted ha tenido un encuentro personal con Cristo. Amén. Entonces eso es lo que hay que ayudar a veces al débil en la fe, ayudarle a entender, a comprender, a que empiece a caminar en la gracia. Amén. Ahora les dije que me iba a meter en un tema a veces un poco espinoso. Supongamos la ropa, ¿cierto? El vestido. Uy, pastor, la ropa, porque un cristiano se debe conocer cómo se viste por la ropa. Y la falda, pastor, la falda debe ser hasta los talones. Y venga a ver qué tal yo aquí con los ujieres. Hermanos, 1 metro, y la hermana que no llegue con la falda hasta los talones no la dejan entrar. Entonces ahí es donde viene la parte legalista, la parte extremista. Ahora, pero pastor, la Biblia nos enseña así. Mire, 1 de Timoteo 2:9. Obvio que la Biblia nos enseña. Ahora, ¿qué es lo primero que Dios mira? El corazón. Amén. Ah, pero no es que Dios no mire más. Ay, pastor, Dios únicamente mira el corazón. Bueno, ahí es donde el creyente que aún está en la gracia empieza también a comprender que también hay muchas cosas, hermano, que van cambiando en cada uno de nosotros. Amén. No por legalismo, no porque ahora es la secta. Activa tu fe. Es que es mi secta. No. Mire lo que dice 1 de Timoteo en el capítulo 2, versículo 9. Entonces usted me dice: no, pastor, pero mire que la Biblia sí dice. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa ¿qué? Decorosa. ¿Qué más dice? Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Amén. Entonces sí, gloria a Dios. Ahora,
Hermana, puede llegar una persona de pronto que no esté muy vestida como de pronto usted ya lo sabe, pero de pronto es que apenas está arrancando en los caminos del Señor. Amén. Una vez vino una persona, una mujer, me dijo: pastor, yo ejerzo la prostitución. Y pues uno a veces detecta más o menos, y obviamente vino con su falda bien corta y todo, su escote, y me dijo: pastor, yo ejerzo la prostitución aquí cerquita, pero pastor, estoy cansada de este mundo, ya estoy cansada, pastor, y perdóneme que haya venido en estas fachas. ¿Qué hacía yo? Como decimos, la sacaba chonteada. Sí, gloria a Dios, qué bueno, te felicito. Gloria a Dios, recibió a Cristo. A los 3 meses me la encontré, venía caminando con mi esposa y unos hermanos, y venía caminando, y me recordé del rostro de ella. Me dijo: ay, pastor, ay, ¿se acuerda de mí? Y yo: ay, claro, ¿cómo estás? Pastor, vea, ya llevo 3 meses que no ejerzo la prostitución. Entonces, ¿la obra quién la hace finalmente? El Señor. Que poco a poco el Señor va enseñándole, amén. Ahora, la Biblia está diciendo ropa decorosa. Entonces, ¿qué es ropa decorosa? Pídale al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que usted se mire al espejo, la Biblia está diciendo: es vístase decentemente. Amén. Que usted aprenda a vestirse decentemente. Ahora, que yo como pastor sea diseñador de modas, ahí sí me queda muy difícil. Para yo decirle cómo es vestirse decentemente, de pronto para mí esto es vestirme decentemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal, hermanos? Tómenme en una foto y de aquí dentro de 8 días cada uno se viene como el pastor, que esta es la forma decente. Y bueno, y cada uno va comprendiendo, amén. Ahora, yo también sé, supongamos, mire que la religión, les dije ahorita, que a veces nos lleva a la hipocresía. Yo no puedo ser hipócrita, con usted y decirle: hermano, es que yo juego fútbol con corbata. Sí, hermano. Porque a mí cuando me invitan a jugar fútbol, yo me pongo una pantaloneta, unos tenis y voy a jugar fútbol. Y yo no voy a ser hipócrita con usted el día que usted me vea jugando fútbol. Ay, al pastor en cortos. Hermano, estoy jugando fútbol, espere. ¿Cuántos me están entendiendo? Que yo venir a la iglesia en chores, hermano, ahí sí, como Carlos Vives. Ay, pastor, pero estamos en la gracia, que es lo que a veces uno ve. Ya muchachos que son de la alabanza y todo, que yo parasitado, y uno dice: pero pues ahí también raya un poquito, hermano, porque también hay que enseñarles a esos muchachos que aunque estamos en la gracia, también la Biblia nos dice: bueno, vístase como decentemente, decorosamente. Amén. Pastor, pero es que la falda, porque la falda. Pero mire, yo he conocido faldas, hermano, que a veces dejan, hermano, mejor dicho, no dejan nada, hermano, a la imaginación. Porque pueden que sean faldas muy transparentes. Entonces, una falda, hermano, bien transparente, en todo caso, peor todavía. O una falda con una abertura, ¿no? Que a veces se le ve la falda y dan el paso y ya quedó toda la pierna por fuera. ¿Cierto? O las transparencias. Ahorita yo estoy viendo que muchas mujeres se están colocando como, se les ve el brasier, porque es una blusa ahí transparente, ¿cierto? Entonces, pues eso no es blusa, eso hay como una transparencia. Ahí es donde, bueno, el escote. Entonces usted también como mujer, gloria a Dios, usted sabe que cuídese, ¿cierto? De pronto, si Dios le dio bastante atributos, pues que lo deje para su marido. Amén. El ombligo también. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque usted también, las mujeres saben. Entonces ahora yo repito para decirles que esto, no. Cada uno, mire, también una vez le pasó a una persona que tenía una falda, una cristiana que tenía una falda tan apretada, que cuando fue a bajarse del bus no le alcanzó el paso, quedó. Entonces ahí es donde también la hermana tiene que tener cuidado. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, no se van a esconder del pastor el día que nos encontremos en un centro comercial, porque eso es hipocresía. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, eso es lo malo a veces de la religión, que usted va en moto con su esposo y le tocó ponerse una sudadera para subirse bien y agarrar bien a su esposo, pues mejor. ¿Cuántos me están entendiendo?
Y si el pastor o algún hermano la ve, no es para que usted se esconda, ya uno sabe. ¿Cuántos me van siguiendo hasta allí? Entonces ahí es donde el Señor lo va guiando a usted. Cada vez que usted se mire al espejo, Dios le va a decir a usted: Señor, ¿cómo te agrada que yo me vista para ser agradable a ti y pues tampoco para ser de tropiezo para otros? Amén. De pronto usted también como varón, entonces que a usted le gusta mostrar el pecho, ese pelaje. Pues pídale al Señor: Señor, guárdame este pelaje, que creen Sansones. Entonces el Señor es el que lo va a direccionar, amén. Pero que la Biblia sí nos habla así. Ahora que hay que enseñarle al débil en la que, en la fe, amén. Porque es que mire, a veces somos buenos para coger desde el altar: hermanas, y ustedes, hermanas, ayúdenos a los hombres, porque es que ustedes nos hacen caer en pecado, en tentación. Y uno les da una pela a las hermanitas que se congregan todas juiciosas, y las que están tentando son las del mundo, y pues ellas en cambio ahí felices. Entonces a usted también como cristiano le toca pedir al Señor que le dé el dominio propio, que lo guarde, que lo santifique, amén, y que lo ayude, porque usted como hace, hermano, saliendo en este mundo, ¿cierto? Qué bueno que toda la gente leyera este pasaje. Bueno, vamos a vestirnos decorosamente, bien, amén. Pero ahí es donde el cristiano también tiene que pedir la ayuda del Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces mire que no le estoy diciendo: no quiero ser un pastor ni libertino, pero tampoco quiero ser un pastor, hermano, condenador, porque es lo bíblico, amén. Ni a derecha ni a izquierda. Ahora concluyo con el ejemplo. Mire, acuérdese que la ley fue la tutora, ¿cierto? Porque entonces ahí es donde muchas cosas en la ley, supongamos hay personas que a mí me dicen: mire pastor, pero en la ley está escrito que el Señor tenía cuidado con los sacerdotes hasta de los calzoncillos. Entonces sí, claro, eran las vestiduras sagradas. ¿Pero por qué? Porque recuerde que antes, hermanos, se vestían era con ¿qué? Con túnicas, amén. Entonces por eso le decía que tenemos que pedir el discernimiento ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero la ley sí nos sirve ¿de qué? De tutor, amén. Porque si yo le predicara, hermano, conforme al legalismo, a todos nos tocaría vestirnos aquí con túnicas, ¿cierto? Pero bueno, usted ya sabe que es con modestia y todo. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento aún se dice, y eso no sirve? Yo lo leo también, hermanos, pilas, porque mire que el Señor tenía cuidado hasta de los calzoncillos de los sacerdotes, ahí en la Biblia está. Pues claro, porque ellos también, como se vestían con túnicas, pues también que no se les viera nada, amén. Sí, ¿cuántos? También supongamos, eso salió aquí en Colombia un escándalo, cuando el Tino Asprilla jugaba es que sin calzoncillos. Sí, entonces eso el Señor no quería que les pasara a los sacerdotes. Amén. Entonces la ley sí nos sirve de tutor, amén. ¿Cuántos me van siguiendo hasta allí? Que los hombres tampoco vayamos a poner unos pantalones toreros, ¿no? Ahí todos apretados ahí, que es que también es la moda ahora de los hombres, unos pantalones ahí donde que se les vea la colita y todo, ahí todos. Entonces no, ya el hombre sabe que Dios lo guíe, amén. Se mandan a poner hasta silicona también los hombres ahorita. Bueno, entonces como la ley fue la tutora, creo que se me quedaron los marcadores, ¿están ahí? ¿A dónde los dejé? Mari me los había prestado, mira a ver si fue que los dejé en el escritorio. Entonces, ya con esto concluyo. ¿Cuántos, supongamos, en la clase de español nos enseñaron ortografía? Levánteme la mano. En el colegio, ¿cuántos recibieron clase de ortografía? ¿Y cómo le fue en ortografía? ¿Sí? ¿Usted qué dice? ¿La ortografía es buena o mala? Es buena. Oiga, ¿y cuánto más ahoritica con los mensajes de WhatsApp y todo, ¿no? Que eso es una locura. Eso hay que saber escribir. Mire, una tilde cambia todo el sentido también a veces de una frase. Uno se puede, hermano, hasta equivocar mandando, ¿cierto?, una palabra sin tilde o algo porque quiere decir otra cosa. Entonces en el colegio yo creo que todos tuvimos un tutor, una tutora, ¿cierto? Donde usted escribiera, supongamos, a ver, una palabra,
voy a utilizar una sencilla. Entonces, escriba vaca, pastor, escriba vaca. Entonces, yo la escribo así. Vaca. ¿Cierto? Entonces, y en el colegio que usted tenía una tutora, ¿y qué le habrá dicho la profesora a usted? ¿Ah? Venga para acá, niñito Rubén Camilo, ¿qué es eso que escribió? Ay, profe, yo escribí vaca. Oh, señor, vaca se escribe con V primero. Mire, esta es la V, ¿cierto? ¿Y se escribe con qué? Con C. ¿Sí aprendió o no aprendió? No sea burro, escriba burro. Ah, bueno, profe, va a escribir burro. Ay, usted sí que salió más burro que el burro. Oye, ¿cuánto nos costó, repito, en el colegio esa profesora? Y, uy, yo me acuerdo, nos decían, bueno, vamos a hacer un dictado y el que saque, vamos, en el colegio nos decían, les voy a decir, supongamos, 25 palabras. Y a ver usted cómo está de ortografía. Y con tildes y todo, supongamos, escriba oración. ¿Cómo escribe oración? ¿Esa es oración? Y usted, ¿cómo será esa profesora? Y nosotros, pero profe, ahí dice oración. Pero está mal. Oiga, esa profesora yo creo que hasta le cogimos bronca, ¿cierto? Uy, profe. Y entonces la profesora nos empezó a enseñar, mire, oración se escribe así y póngale. Yo me acuerdo que decía, mire, dejen la pereza, póngale la tildecita. Y uno, y esa profesora, pero dice oración. Sí, pero póngale la tildecita. Ahora, esa tutora, ¿sabe quién representa a esa tutora? La ley. ¿Sabe por qué? Porque en la ley, donde usted no aprendiera, ¿sabe qué pasaba? Se tiraba el año. Esa es la ley. Ahora, ¿cuántos siguen teniendo esa profesora todavía ahí al lado de ustedes? No, ya, quién sabe, ya no, ya, quién sabe dónde estará. Oiga, pero qué bueno que esa profesora y aquí está el borrado. Qué bueno que esa profesora nos enseñó ortografía, ¿cierto? Sí, porque imagínese, ¿qué tal yo también aquí como pastor? Recuerde que esto lo hice en broma, ¿no? Uy, ese pastor sí se rajó, pero bueno, menos mal, aunque a veces uno se descacha en ciertas palabras, ¿cierto? Porque también uno a veces a través de los chats y todo ya uno no sabe, oiga, esto sí. Una de las palabras que uno más se puede equivocar es haya, ¿cierto? Porque uno cómo escribe haya, ¿haya de qué? Entonces uno escribe, uy, uno empieza a probar y en el WhatsApp escriben así, allá, haya, haya o haya. Respuesta correcta. Ahí se puso otra cosa. Bueno, avancemos porque no estamos en clase de español. Es allá, supongamos hasta la tilde, allá. Bueno, pero la profesora, recuerde que la ley era la tutora. La ley fue a veces esa que mirábamos como la mala, uy, esa profesora casi nos corcha, casi nos deja. Ya no la tenemos, ahora estamos, ¿saben dónde? En la gracia. Porque así usted escriba algo de pronto mal, ya usted no va a tener a la profesora diciéndole se va a rajar, se va a perder el año, yo no lo voy a pasar, ¿o yo? Esa era la ley. Pero aunque estemos en la gracia, ¿usted qué me dice? ¿Será que sí es bueno escribir con ortografía? Aunque yo ya no tenga una profesora que me esté diciendo va a perder el año, va a perder el año. Bueno, pues ya no la tengo ahí que me va a estar diciendo, ay, menos mal ya no tengo la ley. Aló, pero la ley sí fue buena. Claro que fue muy buena. Ejemplo, en matemáticas, ¿a cuántos también tuvieron esos profesores? Si usted no aprende las tablas de multiplicar, a ver, levántenme la mano los que les costó las tablas de multiplicar. Uy, ese profesor tan malo y todo. Oiga, ahorita usted tiene todavía el profesor que le está diciendo que se va a quedar de primaria por no aprenderse las tablas de multiplicar.
No, pero aunque ya estemos en la gracia, ¿necesita las tablas de multiplicar? Sí. ¿Fue bueno la ley? Sí, de alguna manera sí, porque menos mal, ¿cierto? Usted haciendo cuenta, usted con una empresa, y usted de una vez, uy, ¿cómo es que es? 5 por 2, ¿qué? Uy, 10 por 3, ¿qué es? ¿Cómo es que es? Ay, ahora sí me acuerdo de la ley. Gracias a Dios a la ley. Ahora, ¿el libertinaje cuál es? Ya saben que el libertinaje otra vez es volverse, decir, ay, pastor de malas, yo voy a seguir escribiendo, a ver, dígame una palabra. Yo voy a seguir escribiendo, no le ocurre una palabra. ¿Ah? ¿Lluvia? Lluvia, yo voy a escribir lluvia. De malas, pastor. Yo estoy en la gracia, uy, hermano, pero ahí usted ya se pasó, fue que al libertinaje, que eso es lo que le pasa a mucha gente. Ay, yo estoy en la gracia y de malas. No, ame la ley de Jehová, amén. Dele gracias a Dios que está en la gracia y no se vaya al libertinaje, amén. Póngase de pie y dele gracias al Señor.